La obra La persistencia de la memoria de Salvador Dalí, creada en 1931, es una de las piezas más icónicas del surrealismo y ha sido objeto de interpretación y análisis en múltiples contextos. Algunos han encontrado paralelismos entre las ideas estoicas y la representación de la percepción del tiempo en esta obra. Hola y bienvenido a Fortaleza Estoica. Hoy nos sumergiremos en el significado y la importancia de la obra La persistencia de la memoria de Salvador Dalí desde la perspectiva estoica. Profundizaremos en cómo esta obra maestra puede transmitir una amplia gama de emociones y significados, y cómo puede influir en nuestra percepción del tiempo, la realidad y la naturaleza misma de la existencia humana. No te pierdas el desenlace, donde exploraremos cómo puedes integrar conscientemente el significado y la profundidad de la obra, La persistencia de la memoria, en tu vida cotidiana, transformando así tu percepción del tiempo y la realidad que te rodea. 1. Relatividad del tiempo y transitoriedad de la vida. Los estoicos creían en la idea de que el tiempo es relativo y que la vida es fugaz. En la obra de Dalí, los relojes derretidos representan visualmente esta idea. Los relojes, que deberían ser símbolos de precisión y orden, se muestran deformados y derritiéndose, sugiriendo que el tiempo es subjetivo y que la vida está sujeta a la impermanencia. Esta representación desafiante del tiempo recuerda a los espectadores la inevitabilidad del cambio y la transitoriedad de todas las cosas, conceptos centrales en la filosofía estoica. 2. Aceptación de la realidad. Los estoicos abogaban por la aceptación serena de la realidad tal como es, en lugar de luchar contra lo inevitable. En la persistencia de la memoria, la figura central, que a menudo se interpreta como un rostro o una cabeza, podría representar la actitud estoica de la contemplación tranquila y la aceptación de la realidad. Esta figura parece estar en un estado de reposo o meditación, sugiriendo una actitud de calma y resignación ante la naturaleza cambiante del tiempo y los eventos de la vida. 3. Vivir en el momento presente. Otra enseñanza estoica importante es la idea de vivir en el momento presente y no preocuparse por el pasado o el futuro. En la obra de Dalí, los relojes derretidos y las formas blandas podrían interpretarse como una representación visual de la importancia de estar presentes en el momento actual. Los relojes que se derriten sugieren que el tiempo es fluido y que el único momento que realmente importa es el presente, una idea que resuena con la filosofía estoica de vivir en el momento presente y aceptar lo que está sucediendo aquí y ahora. 4. La naturaleza cíclica del tiempo. Los estoicos también enseñaban que todo en el universo sigue un ciclo natural de creación, mantenimiento y destrucción. En la obra de Dalí, los relojes derretidos podrían interpretarse como una representación visual de este ciclo natural. Aunque los relojes están deformados y derretidos, todavía mantienen una forma reconocible, lo que sugiere la idea de que el tiempo sigue un ciclo constante de cambio y renovación. Esta representación refleja la creencia estoica en la naturaleza cíclica del tiempo y la inevitabilidad del cambio. Hemos alcanzado el punto medio de nuestro viaje hacia una comprensión más profunda de la obra, La persistencia de la memoria, y su significado emocional. Si estas reflexiones te han resultado valiosas e inspiradoras, te animo a que te suscribas y actives las notificaciones para seguir explorando juntos. Recuerda quedarte hasta el final donde exploraremos cómo puedes integrar conscientemente el significado y la profundidad de la obra en tu vida cotidiana, transformando así tu percepción del tiempo y la realidad que te rodea. 5. La importancia de la introspección y la autodisciplina. Los estoicos enfatizaban la importancia de la introspección y la autodisciplina como medios para alcanzar la paz interior y la sabiduría. En la persistencia de la memoria, la figura central en meditación podría interpretarse como un símbolo de introspección y autoconocimiento. Esta figura parece estar inmersa en sus propios pensamientos, sugiriendo una conexión con la práctica estoica de examinar y controlar los propios pensamientos y emociones. La postura tranquila y serena de esta figura también evoca la idea de autodisciplina y control sobre uno mismo, principios fundamentales en la filosofía estoica. 6. La importancia de la indiferencia hacia los eventos externos.
Los estoicos enseñaban la importancia de mantener la calma y la indiferencia emocional frente a los eventos externos sobre los que no tenemos control. En la persistencia de la memoria, los relojes derretidos y las formas surrealistas podrían interpretarse como una representación visual de la idea de que el mundo exterior es fluido e incontrolable. Aunque los relojes se derriten y las formas parecen disolverse, la figura central permanece en calma y serena, sugiriendo una actitud de indiferencia hacia los cambios externos. Esta representación refleja la enseñanza estoica de que la verdadera paz y felicidad provienen de aceptar los eventos externos con indiferencia y centrarse en lo que sí podemos controlar, nuestros propios pensamientos y acciones. Ahora, como prometimos, te enseñaremos cómo puedes integrar conscientemente el significado y la profundidad de la obra en tu vida cotidiana, transformando así tu percepción del tiempo y la realidad que te rodea. Practicando la atención plena, la obra de Dalí desafía nuestra percepción del tiempo y la realidad, recordándonos la importancia de estar presentes en el momento actual. Puedes cultivar la atención plena en tu vida diaria, tomando conciencia de tus pensamientos, emociones y sensaciones físicas en cada momento. Reflexionando sobre la impermanencia, contempla la naturaleza efímera de las cosas representadas en la obra de Dalí, como los relojes derretidos. Reconoce que todo en la vida es transitorio y aprende a apreciar el valor del momento presente sin aferrarte al pasado o preocuparte por el futuro. Explorando la creatividad y la imaginación, la surrealidad de la obra de Dalí nos invita a explorar nuestra propia creatividad y a cuestionar las convenciones establecidas. Permítete ser más creativo en tu vida diaria y abraza la libertad de imaginar posibilidades más allá de lo convencional. Cultivando la curiosidad y la apertura mental, la obra de Dalí desafía nuestras ideas preconcebidas sobre el tiempo, la realidad y la percepción. Cultiva una mente abierta y curiosa, dispuesta a cuestionar y explorar nuevas perspectivas y experiencias. Abraza la fugacidad del tiempo y la surrealidad de la realidad, encontrando en cada instante la magia de la existencia, tal como la refleja La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. En conclusión, la obra La persistencia de la memoria de Salvador Dalí ofrece una rica intersección con los principios fundamentales del estoicismo. A través de sus imágenes surrealistas y su representación visual de la relatividad del tiempo y la transitoriedad de la realidad, la obra invita a una profunda reflexión sobre los conceptos estoicos de aceptación serena, vivir en el momento presente y la indiferencia hacia los eventos externos. Al contemplar esta obra, nos encontramos con un recordatorio vívido de la impermanencia de todas las cosas y la fugacidad del tiempo, principios centrales en la filosofía estoica. Nos invita a abrazar la realidad tal como es, a aceptar el flujo constante del cambio y a encontrar la paz interior en medio de la incertidumbre y el caos del mundo. Además, la obra nos desafía a cultivar la introspección y la autodisciplina, cualidades valoradas por los estoicos como medios para alcanzar la sabiduría y la serenidad. A través de esta exploración, podemos descubrir cómo las enseñanzas implícitas en la persistencia de la memoria pueden inspirarnos a vivir con mayor conciencia, aceptación y tranquilidad, en armonía con los principios fundamentales del estoicismo. En última instancia, la obra nos recuerda la importancia de encontrar la belleza y el significado en cada momento de la vida, independientemente de su efímera naturaleza, y de cultivar una actitud de serenidad y aceptación ante los inevitables cambios del tiempo y la realidad. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en nuestro próximo encuentro.